La Cámara de Diputadas y Diputados aprobar el segundo retiro de fondos de las AFP. El presidente Piñera afirmó que 4 millones de chilenos quedarán con cero ahorro previsional, lo que dijo significará una fuerte caída en las pensiones. Analizamos este proyecto, este tema, de contexto, junto al diputado Jaime Molet, presidente del Partido Federación Regionalista Verde Social. ¿Cómo está, diputado? Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias. Aquí estamos, muy bien. A ver, ¿le sorprendió llegar a los 130 votos este proyecto del segundo retiro del 10% el día de ayer? Sí, la verdad es que me sorprendió. Me acordé del proyecto anterior de nuestra autoría, que llegamos justito a los 95 votos y necesitábamos 93. Y hoy día, después de todo lo que ha pasado, y llegar a 133 en un contexto no igual, entonces estábamos en medio de la pandemia, creo que había un contexto quizás más grave. Me sorprendió la cantidad de votos de derecha que aprobaron el segundo 10%. En las conversaciones que ha tenido con los parlamentarios, con las diputadas y diputados del oficialismo, ¿a qué cree que se debe eso? Porque hay algunos diputados, por ejemplo, que fueron muy críticos con su proyecto y el de la diputada Sepúlveda en el primer retiro del 10%. Hablaban de populismo, hablaban de que tienen que entender lo que están haciendo y de alguna manera de ir en contra del fin del sistema de seguridad social. Claro, no solo fueron los parlamentarios del oficialismo los que nos fustigaron, sino que también el propio ministro de Hacienda, el ministro de Economía, empresarios, la Confederación de la Producción del Comercio, todos nos trataron de demagogos, nos trataron de... Sí, pero ellos mantienen esa crítica. Voy a los diputados y diputadas que tenían esa postura en el primer retiro y que ahora votan a favor del proyecto. ¿Cómo lo ve usted eso? Que es bien anecdótico. Yo creo que basta ver sus declaraciones, digamos. Claramente ellos tienen una postura muy crítica respecto a lo que el gobierno está haciendo en ayuda directa a cientos de miles de familias chilenas y chilenas que están sin ayuda, sin recibir ingresos por parte del Estado, muchos de ellos confinados que no pueden salir a trabajar, muchos que perdieron sus ingresos o vieron disminuidos sustantivamente los mismos, muchos que quedan en la maraña de letra chica del IFE, del bono a los taxistas, del FOGAPE que nadie puede acceder o hay mucha gente que queda afuera y no puede acceder. Entonces los parlamentarios, al igual de oficialistas y al igual que los de oposición, estamos metidos en la realidad y donde da la impresión que el ministro de Hacienda y que el presidente de la República están en otra realidad. Y esas son palabras no mías, son palabras hoy día también de parlamentarios oficialistas. No ven lo que está pasando y eso es lo grave. Por eso que yo bienvenido que lo aprueben, porque es reconocer una necesidad. Yo lo he dicho siempre, a mí no me gusta el retiro del 10%. Me hubiera encantado que el gobierno hubiera llegado con otra ayuda, hubiera llegado con recursos frescos de bonos soberanos, de fondos soberanos del país o de crédito, de otra manera. Pero el gobierno no ha querido porque no entiende la profundidad del problema y lo mal que lo están pasando millones y millones de chilenas. Diputado, ese es el problema. Sí, ¿no ha querido o no ha podido? ¿Qué es lo que establece el gobierno? No ha querido. O sea, aquí le hemos propuesto y hay economistas de distintos sectores. Miren, nosotros no somos una manga de demagogos y gente irresponsable. O sea, nosotros queremos un país ordenado también. Pero obviamente frente a una situación tan grave se necesitan decisiones. Y decisiones que tienen que ir en ayuda de la gente que hoy día tiene esa necesidad, que es evidente. Hay economistas de todos los sectores que lo han planteado con claridad desde el inicio. Hay manera de buscar mayores grados de endeudamiento del país o de venta de bonos soberanos. De uso de fondos soberanos. Sí, claro. ¿Pero qué ha hecho? Los recursos se han colocado en las grandes empresas. La disposición de los recursos ha estado millonaria para las grandes empresas. Y una manera es un enfoque, yo no digo que eso esté mal. Lo que está mal es no colocarla también en la gente que la está pasando mal y que requiere recursos. Hay un exceso de una postura muy neoliberal en ver la economía solamente desde la perspectiva de las grandes empresas y no ver lo que está pasando con las personas de carne y hueso. Diputado, yo creo que es un error profundo. Sí, me quiero quedar un segundito en ese concepto de que el apoyo del Estado ha ido a las grandes empresas, porque según los datos ha ido a todas las empresas, de todo tamaño, y el problema no es tanto de las grandes empresas, sino de la mediana y pequeña, que son los grandes generadores del empleo en nuestro país, que finalmente de alguna manera, y yo lo he escuchado de distintos emprendedores, distintos dueños de empresas de menor y mediano tamaño, se ven satanizados con ese concepto de que toda la ayuda está yendo a la gran empresa. Bueno, no toda, principalmente. Por ejemplo, la última discusión que hubo aquí en el Congreso del último apoyo a las empresas, la de depreciación acelerada y otras medidas que se tomaron, lo calculó el senador Montes, no yo. De cerca de 6.000 millones eran 5.000 y tanto a la gran empresa y el resto podía ir a algunas medianas y pequeñas. Estamos hablando de proporciones absolutamente asimétricas. Vea usted también el proyecto de ayuda del FOGAPE, donde el presidente habló que iba a llegar a 1,5 millones de pequeñas y medianas empresas y llegó a poco más de 300.000.
y el resto está esperando. Entonces hay ahí una realidad que lee el presidente de la República y el ministro de Hacienda que es distinta de la que leemos los parlamentarios. Y no es que nosotros queramos tirar la casa por la ventana y gastar el dinero, no, pero hay prioridades y yo creo que este gobierno ha sido muy insensible con vastos sectores de la ciudadanía. Hoy día, por ejemplo, el bono a los taxistas, a colectiveros, que era de 350.000 pesos, hay miles que no lo pueden recibir, porque ahí están con la letra chica, que siempre hay en todo, que se puede, que el 30%, que el 70%, y la verdad es que la gente al final no accede, no toda, porque hay gente que está accediendo, yo no puedo decir que no, hay mucha gente que ha accedido al IFE, hay mucha gente que ha accedido también al FOGAPE, pero hay mucha que no ha accedido a nada, y por eso que el 10% se transformó en una solución. En algún momento yo pensé que el gobierno se iba a sentar a conversar y ver de qué manera, ¿cierto?, se llega más focalizadamente, pero obviamente aquí hay una lectura de la realidad completamente distinta. Sí. Yo diría que estamos entrando en una situación de desgobierno. Ayer el presidente de la República andaba en la Araucanía, me parece bien, nombrando un coordinador, que no sabían quién era el coordinador, todavía no tienen el nombre del coordinador de la Araucanía, y nosotros estábamos en un debate aquí donde sus ministros estaban quedando absolutamente aislados y solos. Basta escuchar las propias declaraciones de los parlamentarios de derecha. Entonces, ¿cómo salimos de esta situación de desgobierno con un presidente que creo yo que no está actuando bien? Hay una situación compleja y me preocupa. A mí me encantaría que al presidente le vaya bien, que tome la iniciativa, pero estamos en una situación que creo que es de desgobierno y eso sin lugar a duda es grave y complejo. Sí. Diputado Mulet, el gobierno no descarta la posibilidad de llegar al Tribunal Constitucional con este proyecto del segundo retiro del 10%. Si lo llegara a hacer, ¿qué cree usted que podrían ser los efectos o finalmente la señal también? Considerando un punto que cuando usted presentó el proyecto junto a la diputada Sepúlveda, también estaba la posibilidad, se obtuvo menos votos en la Cámara de Diputados y finalmente no se recurrió al Tribunal Constitucional. Mira, como antecedente, digamos. Es como el chiste de Donoto, es como vender el sofá. O sea, es no ir al problema de fondo. Si quiere escabullirlo e ir al Tribunal Constitucional, creo yo que sería un error a estas alturas, porque no tiene posición. El gobierno lo que debe hacer es tomar una posición y ver cómo va en ayuda de la gente que necesite esos recursos, que hoy día no solo se lo plantea la oposición, que nosotros lideramos en su momento con el primer 10%, sino que se lo plantea incluso los parlamentarios oficialistas. O sea, aquí hay una representación, por muy desprestigiado que esté el Congreso, ¿cierto?, por muy desprestigiado, la verdad es que aquí hay 150 o 130 parlamentarios ayer que le están dando una señal clara, y muchos de ellos gobiernistas que yo los vi con dolor votando en contra del gobierno. Vi al ministro Monkever aislado solo, ¿cierto?, y viendo que lo que hacía como ministro secretario general de la presidencia. Entonces hay una realidad que el gobierno no lee. El gobierno lo que tiene que hacer es plantear una posición respecto a cómo ir en ayuda, porque se ha equivocado. No somos los 130 diputados de gobierno y oposición que estamos equivocados. Es el presidente el equivocado, es el ministro de Hacienda el equivocado, y deben buscar, dialogar y buscar una forma razonable de ir en ayuda de nuestros compatriotas que la están pasando mal. Entonces, ese es el camino es buscar acuerdos, pero poniendo soluciones sobre la mesa, no cerrándose y no leyendo una realidad que es muy distinta a la que ellos creen. Diputado, quiero quedarme un minuto en un elemento que está incorporado a la discusión de este proyecto y que también estuvo en la discusión del primer retiro del 10%, que es el reintegro. Se habla de un reintegro voluntario. En su minuto se discutió y finalmente se tuvo que desechar, pero estuvo dentro de las conversaciones en la Cámara de Diputadas y Diputados dentro de su proyecto. ¿Usted cree que va a poder perseverar ese reintegro de un porcentaje de lo que finalmente el cotizante saca de estos ahorros previsionales? Mire, en el proyecto original, el primer 10%, nosotros buscábamos que el Estado restituya el dinero. No de la misma persona. Claro, como bono de reconocimiento, sí, porque hay un porcentaje de pensiones que se van a dañar. En este segundo 10% se van a dañar más pensiones que en el primero. O sea, más que dañar, diputado, que ya no van a haber pensiones. Bueno, sí, ahí está la pensión del Estado. Si el problema es... Ahí está la pensión básica solidaria, el aporte del pilar solidario. Sí. El problema es que hay un sistema de pensiones fallido y hay que entender eso y llegar a un acuerdo para modificar el sistema de pensiones, donde tampoco se ha logrado un acuerdo porque no se quieren hacer cambios estructurales. Pero claro, yo creo que lo que hay que hacer, mi posición en eso, y en esto hay mucha divergencia, entre otros,
Yo soy partidario de terminar con el sistema de AFP y pasar a un sistema de seguridad social público, de reparto, universal, como se ha planteado por distintos organismos, y nosotros también tenemos un proyecto en ese sentido, los regionalistas verdes con otros partidos políticos. Creo que hay que terminar con el sistema AFP, pero la mejor forma de terminarlo no es esta, sacando los fondos. Creo que debe hacerse un proceso de transición ordenado, se fija, hacia un nuevo sistema de carácter público, pero bueno, no hay iniciativa en el gobierno, hay desgobierno, y creo que eso es lo grave. Quizás lo mejor sería que el presidente dé un paso al costado a esta altura, porque creo que más el daño que está provocando, y ver la forma de ordenar una transición, ¿cierto?, hacia un próximo gobierno. Vamos a tener elecciones el otro año y ver... ¿Qué significa un paso al costado, diputado? Bueno, yo creo, yo lo planteé hace mucho tiempo, lo planteé el 25 de octubre del año 2019. Lo que pasó en el país fue una especie de revocación de poder, de mandato. Y yo creo que incluso el padre de la patria en algún momento, y no quiero comparar, por supuesto, con el presidente Piñera, pero cuando se dio cuenta O'Higgins que su presencia al mando de la nación provocaba más daño, se fue, se autoexilió. Yo creo que en determinados momentos, si uno se da cuenta que está haciendo más daño con su presencia, tiene que dar un paso al costado. Hoy día el mensaje que recibió el presidente de la República no es solo el mensaje de la oposición, recibió un mensaje de la mayoría de los parlamentarios oficialistas aquí en el Congreso, de los jefes de comité, de la jefe de comité de la UDI. Es un mensaje muy contundente. Entonces, si él no es capaz de dirigir el país y está provocando un daño enorme, a mi juicio, nosotros lo venimos diciendo hace años, él debiera dar un paso al costado, a mi juicio. Creo que eso es lo correcto. Y si se tienen que ir los parlamentarios también antes de tiempo, pero feliz. Y aquí hay que pensar primero en el país. Y creo que es muy importante que se restablezca la soberanía, o sea, que el pueblo elija, obviamente, nuevos parlamentarios. Bien. Y si es necesario un nuevo presidente de la República, que yo creo que eso es lo que hay que hacer. Y le digo, lo planteé hace un año atrás, quizás se hubiera evitado mucho derramamiento de sangre y dolor también a propósito de las protestas que siguieron. Diputado Jaime Mulet, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Que esté bien. Muchas gracias a usted. Muy buenos días a todos. Buenos días.